Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te agradecemos, te adoramos, te alabamos con todo nuestro corazón, con gozo y alegría. Señor, tú nos diste tu vida, nos diste la vida eterna y salvación maravillosa y una esperanza viva, Señor. Antes nosotros no tuvimos nada de ti, no te conocíamos, estábamos muy alejados de ti, estábamos muertos en el pecado, pero por tu gran amor y sacrificio ya recibimos tu gran salvación. Gracias, Señor, por habernos convertido en tus santos hijos y aceptado en tu familia. Señor, hoy nos reunimos ante ti para alabarte y para escuchar tu voz, Señor, y convivir juntos con los hermanos. Nosotros estamos en última generación. Señor, tú vendrás pronto. Tenemos una esperanza de recibirte, Señor. Enséñanos hoy con tu palabra. Muéstranos tu santa voluntad. Llena nuestro corazón con tu palabra, con tu gozo y paz. Anímanos y consuélanos. Corrige nuestro error. Anima nuestra alma y renueva nuestra vida, Señor. Cámbianos. Queremos ser nuevos, Señor. Con tu palabra, limpia nuestra maldad. Nuestros errores perdona, Señor. Y purifícanos con tu palabra. Oh Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno de nosotros y conmueve nuestro corazón. Cambia nuestra vida, Señor. Ya este año casi está acabando. Señor, por tu gracia hemos pasado bien este año. Haznos reflexionar bien y dejar las cosas malas e indignas, Señor. Ayuda a los hermanos, hermanas que están enfermos. Sánalos, fortalézalos, anímalos. Dales la fe firme con la cual puedan superar todo, Señor. Guía a los hermanos, hermanas que no han llegado todavía. Guía sus pasos y tráelos. Haznos ser más unidos y amarnos uno a otro, Señor. En tu segunda venida, nosotros queremos ser bien preparados. No queremos verte con vergüenza, sino con la gloria y tu alabanza, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar la palabra Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Versículo 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Buscaron?
Vamos a leer juntos. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este año 2019 casi está acabando, ¿sí? Nos faltan pocos días, ¿verdad? Estamos final de año. ¿Cómo están pasando, hermano, final de año? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten agradecidos o arrepentidos? Cada quien, ¿sí? Diferente, ¿no? Uno se siente muy agradecido con Dios, con lo que Dios le ha dado, bendición y muchas buenas cosas. Y algunos se sienten arrepentidos por no haber hecho bien ante Dios. Una parte yo me siento agradecido, otra parte arrepentido. Sí, hay cosas buenas, hay cosas malas. Espero que los hermanos y hermanas reflexionen bien antes de terminar este año y recibir nuevo año. Ya tenemos 2 semanas nada más. Durante 2 semanas vamos a reflexionar bien y meditar bien en la palabra y pensemos en lo que Dios nos quiere, cómo pasamos este año, a final de año, y cómo recibiremos el año nuevo. Si Dios nos permite, podemos recibir el año nuevo. Si no, ni modo, debemos ir a Él, ¿no? Pero sí habrá algunos hermanos entre nosotros, entre los cristianos de toda congregación en México. Hay algunos hermanos ya fallecieron en este año. Nosotros estuvimos muy tristes cuando vimos a algunos hermanos queridos con los que convivimos juntos y servimos al Señor, aprendimos la palabra juntos y tenemos buenos recuerdos de ellos. Desgraciadamente ellos fallecieron por enfermedad y ya están con Dios. Una parte nos sentimos tristes, otra parte alegres, ¿no? Sí, todos nosotros también, cuando Dios nos llame, debemos irnos a nuestro Señor y veremos al Señor y a los hermanos que están con Él. Todos nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Si hay alguno de nosotros todavía tiene duda o no tiene seguridad, debe de checar su fe, ¿verdad? Es lo primero, más importante.
Si nosotros vamos al Señor, oh Señor, venga a llevarnos. ¿Sí? Tenemos esa esperanza. Por eso nosotros estamos viviendo en última generación. ¿Sí? Casi todas las palabras se cumplieron hasta hoy y faltan pocas palabras que van a cumplirse. Yo creo que no hay problema que venga nuestro Señor en cualquier momento. Solo Dios tiene más paciencia para las personas no salvas, como el tiempo de Noé. Dios decidió castigar el mundo del tiempo de Noé porque la gente de aquel tiempo era muy violenta y muy pecadora. El mundo estaba lleno de pecado y violencia y maldad. Por eso Dios decidió hacer juicio. Antes de hacer juicio, Dios advirtió por medio de Noé, ¿verdad? Dios no juzgó directamente. Él tuvo mucha paciencia de las personas, de los pecadores, y les dio gran oportunidad. Los esperó Dios 120 años más, luego una semana más les dio, con la puerta abierta de arca, ¿no? Así Dios preparó la salvación, aunque las personas eran muy rebeldes, desobedientes, muy pecadoras, Dios los amó. Dios esperó a ellos para que se arrepintieran y obedecieran a Dios y entraran en el cielo, ¿no? Fueran salvos, ¿no? Dios preparó perfectamente por medio de Noé. Tuvo mucha paciencia Dios. Así Dios mostró su paciencia, su misericordia, su amor hacia a los hombres, ¿no? Creo que en nuestro tiempo es muy parecido. Nuestro Señor dijo, ¿no? En San Mateo y San Lucas, San Marcos también. Nuestro tiempo es parecido al tiempo de Noé. Apóstol Pedro nos advirtió. En el futuro, Dios juzgará este mundo mismo. Mundo. El mundo está guardado, reservado para el segundo juicio con el fuego. Segunda Pedro, capítulo 3 nos dice, ¿no? Nosotros ya estamos viendo esa profecía de apóstol Pedro ante nuestro ojo. Está cumpliéndose, ya está bien preparado para el segundo juicio de Dios. El mundo se quemará todo y de repente perecerá todo. Será más horrible el segundo juicio que el primero, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, por bomba nuclear se puede terminar este mundo. Nosotros estamos viendo todo. Pero los cristianos salvos que lo saben, lo entienden, lo creen, ¿cómo viven realmente? Si nosotros lo sabemos bien, si creemos que le va a pasar a este mundo. Sí, para nosotros no hay problema. Antes nuestro Señor
vendrá y nos llevará. Pero nosotros debemos considerar en nuestros seres queridos que todavía no son salvos. Si viene último día y llega juicio de Dios, ¿qué les pasará a nuestros padres no salvos, a nuestros hijos y hermanos? Ya sabemos bien, ¿no? Noé, yo pienso en que Noé, ¿cómo se sintió? Él sabe muy bien, el mundo será juzgado y todos los hombres y todos los animales, todos los seres vivientes van a perecer por agua. Dios dijo, aunque esto no se entendió bien para Noé, pero él ha creído en la palabra de Dios. Y obedeció, preparando el arca para salvar a la vida. ¿Cómo se sentiría el corazón de Noé si nosotros fuéramos en lugar de Noé? Está preparando el arca. Dios sigue teniendo paciencia de las personas, pero Noé también ve cada vez la gente peca más, desobedece más y cada vez se pudre más el mundo. Hay más violencia, hay más pecado. ¿Sí? Está llamando más al juicio de Dios. ¿Cómo se sentiría el corazón de Noé? Con un corazón muy triste, muy preocupado, ¿no? Al ver a sus amigos, a sus conocidos, alrededor de él, había mucha gente muy corrupta, muy rebelde, muy mala. Cada vez el mundo iba a ir peor. Entonces, él construyó y predicando el evangelio con gran preocupación. Nuestro tiempo, nosotros también debemos tener mismo corazón, ¿no? Para nosotros no hay problema, ya tenemos gran seguridad. Antes de venir juicio, segundo juicio, Señor vendrá antes y nos llevará al cielo. Pero nosotros tenemos nuestros seres queridos, nuestros familiares, hijos, padres, hermanos, primos, nuestros parientes. ¿Qué hacemos? Si pensamos en esto, nosotros tenemos corazón muy triste, ¿no? Muy doloroso. Todavía mis familiares queridos no les interesa la palabra, la obra de Dios, la salvación. Cada vez nuestros hijos o nuestros sobrinos, nietos, se alejan más de Dios. No tienen interés de la palabra. Aman más al mundo y el pecado. ¿Qué hacemos? Estamos más desesperados y más tristes, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Aquí, hoy, con el texto principal, nosotros vamos a pensar hoy, los que caminan con Dios. Esto es el tema de hoy. La Biblia nos presenta a los hombres que caminaban con Dios. Y los buenos siervos de Dios, los héroes de la fe, ellos caminaban con Dios. El texto principal de hoy nos presenta a Enoc, quien caminó con Dios. Creo que el tiempo de Enoc también se veía que la gente cada vez peca más, desobedece más, se aleja más de Dios. Y el mundo empezó a peorar. Entonces, alrededor de él hubo mucha gente que cometió muchos pecados y cada vez el mundo ha sido malo, más violencia, hubo más violencia y más pecados, ¿no? Pero en el tiempo, así, el tiempo de Enoc era así, pero Enoc caminó con Dios. Pero aquí, aunque son 4 versos, nos dice acerca de la vida de Enoc, ¿no? Aquel tiempo, por ambiente perfecto, las personas vivieron casi 1000 años, más de 900 años, milagrosamente, ¿sí? Por el ambiente ideal. Todavía no se rompió, ¿no?, capa de aguas que protegió perfectamente a los hombres, a los seres vivientes. Después del diluvio, sí, se rompió y ya los años del hombre se cortaron. El tiempo de vivir del hombre se cortó. En el tiempo de Enoc, la gente vivía más de 900 años. Hoy en día los científicos lo dicen que puede ser, porque el ambiente era muy diferente como que ambiente de hoy, ¿no? Bueno, la gente vivía más de 900 años. Enoc solamente vivió en la tierra, ¿cuántos años? 365 años. Muy corto, ¿no? Él vivió 365 años. Entre su vida de 365 años, él caminó durante 300 años, ¿no? 300 años. Entonces, una pregunta. Durante 65 años, ¿por qué no caminó Enoc con Dios? Solamente 600 años él caminó con Dios. Dice así, ¿no? Cuando él tenía, Enoc
65 años engendró Matusalén, su hijo. Creo que Matusalén era primero hijo de Enoc, ¿verdad? Creo que antes que él engendrara a su hijo Matusalén, él vivió como quiera, ¿no? Sin Dios. Pero después de engendrar a su hijo, se cambió, ¿no? Conoció a Dios. Luego, el resto de su vida, por 300 años, él caminó con Dios. Aquí nosotros podemos pensar, hay dos periodos de la vida de Enoc. ¿Sí? Durante 65 años, sin Dios él vivió. Vivió en el pecado como otra persona, ¿no? Luego después, engendró a su hijo y conoció a Dios, temó a Dios, obedeció a Dios, caminó con Dios el resto de su vida. Luego Dios lo llevó. Él fue llevado sin muerte, sin morir. Nosotros podemos pensar, nosotros también, antes de recibir la salvación, antes de conocer a Dios, como Enoc, vivíamos mal, como la gente mundana. Hay un punto, un tiempo de dividirse nuestra vida. Antes de ser salvo, conocer a Dios, nuestra vida pasada igual, muy desordenada y lleno de pecado, ¿verdad? Muy sucia, muy desordenada. Así. Vivíamos sin Dios, sin esperanza, sin fe. Así. Si recordamos de nuestra vida pasada antes de conocer a Dios, es una vergüenza, ¿no? Puro pecado. En un número, por ejemplo, número 9 o 7, pongamos antes del número 0, hay cambio, añadimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, si añadimos más 0, hay cambio, se incrementa el número. No hay cambio. Pero hay número 7 y añadimos 0, 60, 2, 700, 3, 7000, así. Se incrementa el número, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Nuestra vida anterior, antes de ser salvos, nosotros vivíamos como así. No tiene sentido, no significa, no vale nada, ¿verdad? Pero después de conocer a Dios, recibir la salvación, mi vida ha sido cambiada totalmente, ¿sí? Ante Dios, nuestra vida se cuenta y se cambia y vale mucho. Dios cuenta nuestra vida. 7, 70, 700, 7000, 70,000, así sigue creciendo. Nuestra vida es así. Antes de venir Jesucristo, la historia humana, ¿hubo esperanza? ¿Hubo salvación? ¿Hubo valor? Por eso la historia humana también se divide.
Cuando vino Jesús, este punto divide la historia humana por dos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. La vida de cada uno también pasa lo mismo, ¿no? Antes de venir Jesucristo, a mi vida totalmente era oscuridad. No tuvo ningún valor, ni significado, ni esperanza. Pura vergüenza, puro pecado. ¿No es así? Después de conocer a Dios y recibir la salvación, nuestra vida ya empieza a tener valor. Dios cuenta nuestra vida. Nuestra vida anterior, antes de conocer a Dios, recibir la salvación, Dios no cuenta nada. Como añade un número, 0, ¿sí? Atrás, delante. Atrás, ¿no? Delante, atrás. Siempre me confunde eso. La vida de Enoc, igual. Después de conocer a Dios, él pudo caminar con Dios. Pero antes de conocer a Dios, no pudo caminar con Dios. Es importante, ¿no? Nosotros también tenemos ese punto. ¿Qué nos enseña? Si nosotros, para caminar con Dios, debemos ser salvos. Debemos tener una relación correcta con Dios. Así, nuestra vida tiene valor. Dios cuenta nuestra vida. ¿Sí? Se agrada a Dios. Un cristiano salvo puede caminar con Dios, debe de caminar con Dios. Pero aunque se congrega a una iglesia cristiana y cree en Dios, lee la Biblia, ora todos los días a Dios, pero su alma todavía no tiene seguridad, no tiene nada que ver con Dios. No puede caminar esa persona. Hoy en día en las iglesias cristianas hay muchos creyentes que llevan una vida religiosa nada más. No, su vida no tiene nada que ver con el Señor. Lamentablemente es cierto, porque todavía no tienen seguridad, no conocen verdaderamente al Señor, no tienen conocimiento del Evangelio. Como la vida de Enoc antes de conocer a Dios. Nosotros, ya, al recibir la salvación, podemos caminar con Dios. Pero les doy una pregunta. ¿Usted realmente camina con Dios? ¿Camina con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Tenemos que saber eso, ¿no? Como Enoc, después de engendrar a su hijo Matusalén, él caminó con Dios. Estaba caminando con Dios diariamente, Dios lo llevó. Enoc era como amigo de Dios y como pareja de Dios. Caminar con Dios es convivir juntos.
comparte todo. Pero la Biblia no dice exactamente, con detalle, cómo caminó Enoc con Dios diariamente. No dice eso, ¿no? Solamente él caminó con Dios. Pero ¿cómo? Tenemos que pensar y saber eso. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? ¿Cómo podemos caminar con Dios nosotros también? ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Han pensado ustedes? ¿Saben el significado verdadero de caminar con Dios? ¿Realmente caminan con Dios? ¿Sienten más frío por mi pregunta? Tenemos que pensar eso. Debe de ser nuestra pregunta muy importante. Aquí solamente habla, dice 2 versículos, versículo 22, caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años. Dice, y engendró hijos e hijas. No dice otra cosa. ¿De qué habla? Enoc caminó con Dios durante 300 años. Por 300 años estaba caminando con Dios y ¿qué hizo? Engendró hijos, hijas. Entonces, caminar con Dios, engendrar más hijos, tener más hijos. Tenemos que pensar eso, ¿no? Y versículo 24 también. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? Sigue hablando que Enoc caminó con Dios. Él vivió en la tierra por 365 años. Durante 65 años de la vida de Enoc, no tuvo valor, no significaba nada. Solamente se contó la vida de Enoc por 300 años. Nuestra vida también será así, ¿no? Antes de conocer a Dios, recibir la salvación, nuestra vida pasada no vale nada. No se cuenta por Dios. Pero después de conocer a Dios, después de recibir la salvación, Dios cuenta nuestra vida. Apunta. Nuestra toda vida se cuenta por Dios. Es más importante. Nuestro interés está en este punto. Toda nuestra vida, después de ser salvo, se cuenta por Dios. Aquí no dice, Enoc caminó con Dios, orando a Dios, leyendo la Biblia, haciendo culto. No dice de eso, ¿verdad? Solo engendró hijos e hijas. Muchos piensan que caminar con Dios es una cosa muy especial, muy distinta que las cosas normales. Así piensan. Por ejemplo, ser un pastor, ser un misionero,
se va a predicar a otro país, al país extranjero, es como agradar a Dios, ¿no? Eso, agradar a Dios y llevar una misión grande es caminar con Dios. Algunos piensan que todos los días se congregan a alguna iglesia, todos los días leen la Biblia, oran, así caminan con Dios. ¿Ustedes creen así? Algunos creen que está apartado del mundo y vive en un lugar retirado del mundo, en el cerro o en un lugar muy retirado del mundo, separado, vive sin pecado, ¿no? Lejos del mundo. Así, hay personas religiosas viven así, ¿no? En la Iglesia Católica hay algunos grupos de las personas religiosas viven allí, en el cerro, o no tienen contacto con el mundo, viven con ellos, solo ellos, así muy apartados del mundo. Pueden guardar su fe allí. Es caminar con Dios. Para caminar con Dios, Enoc vivió como una persona normal. Él engendró a sus hijos, hijas, trabajó, comió, bebió, durmió, trabajó. Entonces, caminar con Dios es vivir normalmente, pero con Dios. ¿Sí? Usted no piense, no busque una manera de vivir, caminar con Dios en especial. Para caminar con Dios, yo debo de dejar mi trabajo. Yo debo de ser un pastor, un misionero. En las cartas de apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica, él escribió 2 cartas, ¿no? Primera y segunda Tesalonicenses. En primera carta, en Tesalónica hay cristianos salvos que sufriendo, ellos estaban pasando una situación tan difícil. Algunos eran muy perseguidos por Roma, ¿no? Y algunos eran muertos y los cristianos eran muy pobres, sufriendo. Ellos vivían muy mal físicamente, en pobreza y en gran persecución. Para consolarlos, apóstol Pablo escribió primera Tesalonicenses, para consolarlos y animarlos. Hermanos, ustedes padecen mucho por la fe, por causa de nuestro Señor y Evangelio. Ustedes viven difícilmente, con muchas dificultades, angustias, aflicciones. El mundo los persigue, los mata, quita sus riquezas, pero no sean desanimados, desesperados. Ustedes tienen una gran esperanza de ver al Señor. Nuestro Señor vendrá pronto. Así, para consolarlos, ustedes tienen esa esperanza. Nuestro Señor
vendrá pronto. La segunda venida del Señor es gran esperanza para los cristianos sufridos, afligidos, ¿verdad? Pero el Señor todavía no viene. Y pasa mucho tiempo, todavía no viene el Señor. Entonces los cristianos siguen sufriendo. Cada vez sufren más. Algunos hermanos de Tesalónica leyeron primera carta de apóstol Pablo. Ellos malentendieron. No, el Señor vendrá pronto. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos a dejar trabajo, vamos a esperarlo. Vamos a vender casa y terreno, porque está muy cerca la segunda venida del Señor, y vamos a tomar prestado en el banco. Creo que no estaba en el banco, pero hoy en día sí podemos decir. Vamos a tomar prestado más. Si Señor, cuando venga, mañana Señor viene, nosotros dejamos mucha deuda y vamos, estaremos libres de deuda. Hay muchos problemas entre cristianos. Hay algunos que no quieren trabajar, solo esperan. Es problema, ¿no? Por eso apóstol Pablo se dio cuenta que es gran problema. Yo no les dijo eso. Ellos malentienden. Escribió segunda carta. Es segunda Tesalonicenses. ¿Qué dice? Aunque no es Señor, vendrá pronto. Pero hasta que venga, nosotros debemos vivir como normal. Tenemos que trabajar. Tenemos que ser buen ejemplo. Aunque venga nuestro Señor, nosotros debemos trabajar, debemos vivir normalmente. No debemos dejar de trabajar y no debemos vender las cosas. Caminar con Dios en la vida cotidiana. Es una vida normal, no es especial, no es como una vida rara, extraña, no es una vida normal como la gente. Pero caminar con Dios, nosotros tenemos esperanza y propósito. Vamos a buscar Primera Corintios, capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. ¿Buscaron? 31 al 33, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así tenemos que vivir diariamente así. Caminar con Dios, vivir así, con buen propósito. Nosotros también tenemos que beber, tenemos que comer. Hay algunos que ayunan un día o 2 días a la semana, ayunan en la iglesia. Así piensan que caminar con Dios.
no comen, comen poco. Tampoco trabajan. Todo el día lee la Biblia y ora a Dios y está en la iglesia, es caminar con Dios. Así puede agradar a Dios. Si usted todo el día lee y ora, todos los días asiste a la reunión de iglesia, así no va a pecar. Pero eso no es caminar con Dios. Los cristianos deben de luchar contra carne, contra pecado, contra Satanás, contra el mundo. Si usted no come, no bebe, solo está en la casa, no trabaja, no ve, no vive con otros vecinos y amigos, no conviven ellos, no tienen contacto con nadie, ¿cómo puede agradar a Dios? ¿Cómo puede salvar su alma? Nosotros debemos vivir de día en día, cada día, en nuestra día cotidiana. Podemos caminar con Dios. La gente del mundo, ellos comen por sí mismos para disfrutar, para pecar. Para su carne ellos comen y beben, trabajan por sí mismos, por su carne nada más. Pero nosotros comemos, bebemos, trabajamos para la gloria de Dios, con propósito de vida, para salvar a otras almas, para edificar a los hermanos. No seamos un tropiezo, estorbo para otra persona. Aquí, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay tres tipos de personas en el mundo ante Dios. Hay como judíos, las personas religiosas. Hay gentiles, hay personas que no conocen a Dios como incrédulos. Gentiles. Hay iglesia de Dios, cristianos salvos. Ante Dios hay tres tipos de personas. Antes, en el tiempo antiguo, tiempo del Antiguo Testamento, hubo solamente dos tipos de personas: judíos, gentiles. Después de que Jesucristo salvó al mundo, ya nació la iglesia, el grupo de salvos. Hay otro tipo nuevo: los judíos y gentiles y iglesia del Señor. Somos de iglesia del Señor, somos salvos. Entonces, nosotros no debemos ser un tropiezo a las personas religiosas, creyentes de la cristiana, iglesia cristiana. Hay personas religiosas y hay personas incrédulas. No conocen a Dios, no reconocen la existencia de Dios. Hay ateos incrédulos, ¿no? Hay ese grupo. Hay hermanos en la iglesia. A nadie debemos ser tropiezos. ¿Eso qué es? Tenemos que edificarlos, ayudarlos. No debemos buscar nuestro propio beneficio, debemos buscar beneficio de otra persona. Así debemos vivir, para salvación de otra persona, para edificar a los hermanos. Así vivimos cada día, hoy, mañana, pasado mañana, así
En nuestra vida cotidiana, comemos, bebemos, trabajamos, hacemos todo para eso, para la gloria de Dios. Nosotros ya vivimos con propósito de vida. ¿Qué es nuestro propósito? ¿Para qué vivimos aquí? ¿Para disfrutar más? ¿Para servir al Señor, agradar a Dios? ¿Para salvar a más almas? Es nuestro propósito, nuestra misión, ¿verdad? Cada día vivimos con esa misión, con este propósito. Eso, caminar con Dios. Si usted es vendedor de cualquier trabajo, vendedor de pescado, vendedor de abarrotes, vendedor de ropa, usted es comerciante o negociante, usted es empleado de una empresa, como sea, en su trabajo, en su negocio, puede caminar con Dios, sin olvidarse su propósito, su misión de vivir. Puede caminar con Dios. Usted es ama de casa. Yo solamente lavo platos y yo cocino para mi familia. Cuando yo predico la palabra, cuando yo puedo hacer la obra de Dios, no se preocupe. Limpiar su casa, preparar comida para su familia, sus hijos, es la obra de Dios. Engendrar a hijos, hijas, es caminar con Dios. La Biblia dice, Enoc caminó con Dios, engendrando a hijos e hijas. Hubo un tiempo en Corea, hubo un tiempo que los cristianos, los hermanos en la iglesia, pensaron que está muy cerca. Creo que el año antes pensábamos, el año 2000 habrá segunda venida del Señor. Pensamos así, ¿no? Sí, pasará algo. Por eso nosotros nos casamos el año 1992 nos casamos. Ese tiempo, nos falta poco tiempo, 8 años, 7 años. Entonces, si nosotros vamos a engendrar hijos, poco difícil, ¿no? Para servir al Señor. Está tiempo muy corto. No es bueno. No vamos a tener hijos. Vamos a servir bien y predicar más evangelio. Entonces, hubo algunos hermanos casados, no tuvieron hijos. ¿Por qué? Faltan poco tiempo. Ya no vamos a tener hijos. Vamos a trabajar más por el Señor. Tuvo solamente un hijo. O no tuvieron. Luego pasaron 2000 años, no pasó nada. Ya empezó a tener hijos. Es algo, una cosa muy rara, ¿no? Para los cristianos, ¿es correcto? Nosotros estuvimos malentendidos. Pero yo no hice así. Yo tuve 2 hijas. Tenemos 2 hijas. Pero hay algunos. Entre pastores también hubo algunos. Nadie les enseñó. Los pastores no les enseñaron. Pero ellos pensaron que creo que habrá el año 2000. Creo que nuestro Señor vendrá. Y pensaron así. No tuvieron hijos. Ellos pensaron que sí, dentro de pocos años
Señor vendría, ¿para qué ganamos mucho dinero? ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué compramos casa? ¿Para qué estudiamos? Mejor los estudiantes no querían entrar a la universidad porque falta poco. ¿Para qué? No vamos a sufrir en las cosas vanas. Si cuando viene el Señor, dejamos todo. Entonces, ¿para qué? Si falta poco, ¿para qué entramos con mucho estudio? No, ya no tiene ganas de estudiar. Dejaron de estudiar. Dejaron de trabajar. Uno salió de un buen trabajo. Salió. ¿Para qué? Ya, me falta poco año. ¿Para qué? Yo tengo que predicar a mis seres queridos, a mis primos. Así trató de predicar a sus familiares, pero ninguno salvó. Ellos se preocupan. ¿Por qué tú saliste de? Dice, estás muy cerca, estás loco, eres fanático. Así dice. No escucha, no le hicieron caso. ¿Ustedes no pensarán lo mismo? Si su hijo tiene buen trabajo, buen salario, de repente dejó su trabajo y dice, predicando a usted, mamá tiene que ser salva, papá tú tienes que escuchar seminario, si no, nos falta poco tiempo, Señor viene, vas al infierno. Así le amenaza o le predica. No se preocupan por su hijo. Dirán los padres, sí, hijo, vamos a tu iglesia, vamos a ir al cielo juntos. Así, ¿quieren escuchar? Creo que no. Nuestra vida debe de ser mejor que la de otros. Si mañana vendría nuestro Señor, lo que tenemos, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Casa, camioneta, trabajo, ¿qué hacemos? Dejamos. ¿De quién será? No importa de quién sea. Para no perder, hoy vamos a vender todo. Tenemos que vivir, aunque mañana nuestro Señor venga, nosotros debemos vivir hoy como ayer, como una vida normal. Pero no debemos olvidarnos de nuestra misión, de nuestro propósito de vivir. Eso, caminar con Dios. Sí, hermano, ya tiene fecha de boda, como ayer hubo boda, ¿no? Si vendrá mañana nuestro Señor, ¿para qué se casa? Aunque mañana nuestro Señor venga, hoy debe de casarse. Hoy tenemos que trabajar. Así podemos alumbrar la luz al mundo. Si no, no podemos salvar a ni una alma, ni un alma. Es muy importante, hermano. Entonces, cada día tenemos que checar, tenemos que reflexionar bien nuestra vida cristiana, cómo es. Hoy, cómo vivimos. Mañana, cómo viviremos. No debemos olvidarnos de
nuestra vida cristiana correcta. Tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que ahorrar, tengo que comer. Debemos hacer todo, pero para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Eso, diferente. En el tiempo de Noé, ¿Noé comió o no comió? Él comió. ¿Él bebió o no? ¿Él se casó o no? Se casó. ¿Él tuvo hijos o no? Pero él, ¿qué hizo? Él también, como otras personas, comió, bebió, edificó, se casó. Otras personas hicieron, pero ¿él qué hizo? Noé. Él construyó el arca, preparó la salvación para salvar la vida. Su vida era diferente, aparentemente igual, pero uno que vive con buen propósito para gloria de Dios, uno que no solo vive por sí mismo, por su carne, parece la vida de dos igual, pero no es igual. Nuestra vida debe de ser diferente. Parece igual que la de otro, pero debe de ser diferente. Usted, ¿para qué vive? ¿Cómo vive hoy? ¿Con qué propósito vive usted? ¿Está bien consciente de su gran misión? Usted vive como apóstol Pablo, que yo no busco mi propio beneficio, sino el de otra persona. ¿Para qué? Más almas se salven. Es caminar con Dios diariamente. La Biblia, texto principal de hoy, Enoc caminó con Dios. No se enseña. Pero él diariamente caminó con Dios, engendrando hijos y hijas. Podemos decir, hermano, porque hay otras cosas buenas que decir, ¿no? Por ejemplo, Enoc caminó con Dios, orando a Dios, predicando la palabra, sería bueno, pero no dijo eso. Engendrando hijos e hijas. Es como heredar la vida, ¿no? Si no tiene hijo, ya se corta la vida, se termina. Engendrar hijos, hijas, quiere decir, espiritualmente nosotros debemos tener hijos de la fe. Apóstol Pablo dijo, yo engendro a muchos hijos con el evangelio, ¿no? ¿No dijo? No solamente significa engendrar a hijos, hijas, solamente hijos físicos, carnales, no. Tenemos que engendrar a los hijos de Dios. Tenemos que salvar a más almas. Nuestro gran propósito es engendrar a hijos de Dios. Es importante. ¿Cómo podemos engendrar a los hijos? Por la palabra, predicando la palabra. Nos esforzamos más, tratamos más de predicar el evangelio a más almas. No es fácil, nos cuesta, es difícil predicar el evangelio, porque cada vez la gente más rebelde, no quiere escuchar. El mundo cada vez se aleja más de Dios y ama más deseo carnal, pecado. Ama más pecado. Ama más cosas materiales, cosas del mundo. Nos cuesta más cada vez. ¿Sí?
predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero debemos hacer. Tenemos que procurar predicar el Evangelio. Así podemos engendrar a los hijos de Dios. Hermano, ¿usted cómo vive? Está trabajando, come y bebe, trabaja, hace muchas cosas, está muy ocupado. ¿Para quién lo hace? Con esto, usted busca la gloria de Dios. Usted engendra a los hijos de Dios, predica la palabra para salvar a más almas. Usted bebe, come y trabaja, ¿o no? Tenemos que pensar eso. Este año casi está acabando. Este año, ¿a cuántas personas predico? ¿Cuántas almas salvas por usted? Hay que contar, ¿no? Un negociante, y después de casi el final de mes o final de año, calcula bien, ¿no? Su negocio, ya creció o no, ganó bien, o trabajó bien o mal. Un campesino, labrador, sembró, casi todo el año trabaja en el campo y cosecha. Después de cosechar, como final de año, calcula, cuenta, ¿no? ¿Cuánto ganó? Su trabajo, ¿no? ¿Fue en vano o bueno? Trabajo, calcula, cuenta bien, ¿no? Los cristianos también deben de contar, deben de calcular bien cómo hemos vivido en este año, qué hicimos, cómo vivimos, cuántas almas salvas hubo por mí, por medio de nuestra familia, nuestra iglesia. Debemos contar, ¿no? ¿En qué pensamos? ¿En otra cosa qué? Por medio de cada uno de nosotros y por medio de nuestra familia, por medio de nuestra iglesia, por medio de nuestra célula, ¿cuántas almas fueron salvas? Tenemos que pensar eso, ¿no? Antes de acabar ese año, nosotros debemos reflexionar y calcular con todo lo que yo he trabajado mucho, muy duro y gano dinero. Con eso, ¿cómo he servido al Señor y a la iglesia? Con lo que yo he trabajado, ¿cómo he participado en la obra de Dios? ¿Cuántas almas fueron salvas por mi trabajo? Yo he participado en el Evangelio, en el seminario de iglesia, en el seminario de célula. Personalmente yo prediqué y trae a las almas a nuestra iglesia. Así, ¿cuántas almas salvas hubo este año? ¿Cuántas almas yo he ganado? Tenemos que pensar, ¿no? El resultado de caminar bien con Dios este año. Podemos pensar, ¿no? ¿Cuántas almas? Buen resultado, buen fruto de mi trabajo, mi vida. Podemos pensar así, ¿no? ¿Cuántas almas se salvaron? Por mí, por mi casa, por mi iglesia, por mi célula. Debemos pensar, ¿no? Si no hicimos bien, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reflexionar bien para que no repitamos próximo año.
Si no, vivimos en vano, ¿verdad? Vivimos mal. No caminamos bien con Dios. Vivir por la fe es caminar con Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 5. Leamos juntos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios es vivir por la fe. Aquí Hebreos 11 dice, Enoc por la fe caminó con Dios. ¿Qué es vivir por la fe? Vivir por la fe. Nosotros tenemos la fe, ¿verdad? El justo vivirá por fe. Así dice. Nosotros, aunque tenemos dificultades, pasamos una situación muy difícil, pero nosotros podemos superar y tener más paciencia, esperar en Dios. Así podemos vivir por la fe. Aunque tenemos dificultad, estamos enfermos, pero batallamos. Asistamos a la reunión domingo, miércoles. Aunque tengamos dificultades, tratemos de congregarnos, no faltar. Es vivir por la fe. Diariamente nosotros debemos batallar entre nuestra alma, entre nuestra carne. Hay gran batalla. Si usted no sujeta a su carne, a la palabra de Dios, usted pierde. Si usted sujeta bien su carne, usted ya tiene victoria, triunfado. Cada día nosotros batallamos. Nuestra vida cotidiana es una batalla, hermano. Así, cuando nosotros vencemos a la carne, vencemos al mundo, al pecado, podemos agradar a Dios. Enoc agradó a Dios. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros ya sabemos bien, ¿no? Que es agradable a Dios. Ya sabemos muy bien, pero no lo hacemos. Siempre decimos fácilmente, gloria a Dios, primero Dios, no lo hacemos. Cuando yo vi a los hermanos que hablan muy bien, vamos a vivir por el Señor, vamos a hacer gran cosa para la iglesia, y no lo hacemos, no viene. Me da gran desánimo, tristeza. Habla muy bien, habla fácilmente, pero no lo hace. Este año, ¿cómo hemos vivido? ¿Sí? La obra casi se llevó más de un año, ¿no? Casi está terminando. Falta poquitito, ¿no? Poquitito detalle. ¿Cómo participamos en la obra del templo de Dios?
oraron todos los días para la iglesia, para la obra de iglesia, y participaron. ¿Cómo participaron? Con ofrenda o trabajar y cuida las cosas de la iglesia. Hermano, no vamos a buscar en las cosas grandes caminar con Dios, sino en las cosas pequeñas o insignificantes. Me da tristeza y dolor cuando veo que unos hermanos no piensan y malgastan cosas de iglesia. O algunos las llevan. Hay que traer, ¿no? En lugar de llevarlas, hay que traer, ¿no? ¿No le es? En su casa no cuida bien cosas de familia, cosas de casa. Creo que limpian, ordenan. ¿Sí? Si falta algo, compra o arregla. Usted, cuando viene a la iglesia, lo hace como en su casa. Hay muchos hermanos como invitados. No hay dueño. Si está muy sucio el baño, tirado al suelo, basura, no recoge, no limpia, ensucia, luego deja baño sucio. Hay cosas que se rompieron, no pueden ver, dejan rotas. Hay cosas desordenadas, no las ordena, no limpia. No puedo ver su interés, su corazón. Me da tristeza. Todos nosotros debemos ser dueños, ¿verdad? Es su casa, es casa de Dios. Tenemos que cuidar bien, tenemos que ordenar bien, arreglar bien. ¿Ustedes para qué vinieron hoy? ¿Para escuchar nada más la palabra y no hacer nada? No, hermano. Caminar con Dios no es eso. Para aprender la palabra, ¿cómo podemos llevar a cabo la vida cristiana? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos caminar con Dios? Para aprender eso, escuchamos aquí. Luego debemos hacer las palabras por obra. Si no, ¿qué sirve lo que aprendemos? Aprendemos mucho y no hacemos, somos más mentirosos, más hipócritas. En el tiempo del Señor hubo personas religiosas, hipócritas, fariseos, escribas. Ellos saben muy bien la palabra, la voluntad de Dios, pero no lo hacen. Pues el Señor los regañó. Nosotros somos cristianos salvos. Tenemos una fe segura, gran seguridad. Nosotros recibimos gran amor del Señor. Una salvación tan grande, la tenemos. Debemos ser diferentes que otras personas religiosas no salvan. Hay muchísimas iglesias aquí en México. En Depe hay muchas iglesias cristianas en varias denominaciones. Si fuera nuestra iglesia una de ellas, qué tristeza, ¿no? Si nosotros tenemos un evangelio correcto de salvación, tenemos
buen médico, buen medicamento, nosotros debemos ser diferentes que los de otra iglesia, ¿no? ¿Realmente somos así? Les quiero preguntar. Solamente nuestra fe, nuestro evangelio que tenemos es bueno, excelente. Solo podemos decir de eso y nosotros no seamos cambiados. No, hermano, eso no sirve nuestra fe. Si usted cree que nuestra iglesia es verdadera y buena, nosotros tenemos una fe segura y tenemos evangelio correcto. Es gran tesoro, gran regalo de Dios. Usted lo cree, debemos ser cambiados, diferentes que ahora, ¿no? Realmente nosotros amamos al Señor, amamos a la iglesia, amamos a los hermanos. Espero que todos ustedes reflexionen bien, caminar con Dios. Vamos a buscar en las cosas pequeñas cómo podemos caminar con Dios. Hay muchas cosas que despreciamos, hay muchas cosas que dejamos, pero tenemos que hacerlas. Necesitamos tener corazón cambiado. Enoc profetizó segunda venida del Señor. Quiere decir, predicó evangelio. ¿Sí? Predicó la palabra. Vamos a buscar Judas antes de Apocalipsis, penúltimo libro de la Biblia, Judas, San Judas Apóstol, capítulo 1, Judas. Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Buscaron? Leamos juntos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí habla de Enoc. Enoc era séptimo desde Adán, séptima generación de Adán, y él profetizó de segunda venida del Señor. Él habló, he aquí, vino el Señor con sus santas. Señor vendrá pronto. Por tener esa esperanza de segunda venida del Señor, nosotros podemos vivir en santidad, en piedad. Mañana, por ejemplo, una esposa va a casarse mañana. ¿Sí? Mañana es boda de ella. Hoy, ¿qué va a hacer? Prepara bien, ¿no? Para recibir al novio, a su esposo. ¿Sí? Tiene corazón limpio. ¿Sí? Adorna bien. ¿Sí? Prepara para recibir a su esposo para su casamiento. Si un cristiano que tiene esperanza de la segunda venida del Señor,
cree que en cualquier momento nuestro Señor podría venir. Entonces, ¿qué hago hoy? Mañana vendría nuestro Señor, ¿qué hago hoy? Así piensa, esperando al Señor. Uno es bien consciente de eso, cómo vive en santidad, en piedad. Se aleja más del pecado, de las cosas mundanas. Limpia su corazón, limpia su vida. Así, para recibir al Señor sin vergüenza, ¿verdad? Para que sea alabado y bien recompensado por Dios. Para eso, Él piensa eso y vive allí. Enoc dijo la segunda venida del Señor. Él mismo también pensó, debe de estar delante de Dios en cualquier momento. Nosotros también podríamos morir en cualquier momento. Podría venir en cualquier momento nuestro Señor. Cuando nosotros moramos, cuando Él venga, nosotros estaremos con el Señor. Debemos ser bien conscientes de eso. Así podemos caminar con Dios. Está hablando sobre la vida en piedad. Nosotros debemos checar bien si realmente yo trato de vivir en santidad, en piedad. Hoy no he vivido bien, me arrepiento y mañana yo viviré mejor. Así debemos tomar una nueva decisión. Debemos tratar de vivir así. ¿Sí? Así podemos caminar cada día con Dios. Bueno, hoy hasta aquí. Les pido, hermanos, hermanas, que esta semana hay Navidad, hay muchas pachangas cristianas, ¿no? Por eso, en el mundo, ¿no?, hay mucha gente que se alborota, ¿sí?, comete más pecado, pero los cristianos no. Debemos pasar en piedad. Por eso, el miércoles es día de Navidad. Pero la gente, como haga, la dejamos. Pero nosotros, si usted puede, no es obligación. Si puede venir, venga. Es miércoles, hay estudio. No hay proporción. Entonces, los que vengan, sí, vamos a tener estudio. Pero también no obligamos, porque ese día yo conozco que los hermanos, ustedes, reciben su familia, están con su familia, ¿sí?, con familia. Pasen muy bien, pero no pequen, no participen en el pecado, ¿sí? No tomen, ni fumen, ni hagan otra cosa mala, ¿sí? Pueden pasar tiempo con sus familiares, con sus hermanos, con toda familia. Espero que ustedes prediquen la palabra a sus queridos, ¿sí? No pierdan esa oportunidad. Para eso, sí, pueden quedarse en casa con su familia, pero si tiene tiempo, no hay cosas que hacer, no tiene cosas que hacer, vengan. Vamos a pasar juntos Navidad. Nosotros sabemos que Navidad no es el día
en qué Señor nació. Nosotros sabemos bien. Por eso, nosotros no guardamos Navidad, pero en Navidad nosotros estudiamos o convivimos juntos. ¿Sí? Podemos invitar taco o ¿qué? ¿Qué hay? ¿Pavo? Sí. Ponche, ¿sí? El tiempo de ponche y pavo. ¿Sí? Pueden traer. Bueno, que pasen muy bien esa semana, pero sin pecado, por favor. Y sus hijos, cuiden bien a sus hijos, adolescentes, jóvenes, para que ellos no cometan errores, pecados. ¿Sí, hermano? Sí. Bueno, luego, este sábado, ¿qué día es? Noche de alabanza. Vamos a empezar a las 6 de la tarde. Por eso no olvídense, y vengan. Y en esa noche de alabanza hay teatro. Los jóvenes preparan. Entrada gratis. Y también hay varias actividades. Hay alabanza, cada célula o alguna familia quiere cantar y solicite. También hay programa de intercambio de regalos. Solamente las personas compran el regalo, pueden participar, pero por familia. Una familia, cuántos miembros no importa. Una familia puede participar con un regalo, menos 100, a lo menos 100 pesos. 100 arriba, No compre 80. No vamos a comprar más barato, más de 100 pesos. Pero espero que, hermano, prepare su regalo, cada familia, con corazón, por favor. Mejor calidad. Y piense, cuando un hermano o hermana reciba ese regalo, estará más contento. Así, prepare. Yo no digo solamente precio, con corazón, haga. Cosa más agradable, ¿sí? Más útil. ¿Sí? Y no saque su cháchara, por favor. Y no la traiga. Y sería bueno si usted puede escribir algo a un hermano, a cualquier hermano, no saber a quién toca, pero puede escribir, hermano o hermana, si le tocará ese regalo. Espero que usted así, puede escribir una pequeña cartita, ¿sí? Así con corazón, con amor podemos preparar un regalo. Así podremos más estar felices, más contentos. Con regalito mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias por enseñarnos hoy. Señor, queremos caminar contigo cada día y agradarte, Señor. Nosotros creemos que tú estás cerca. Queremos recibirte sin vergüenza en tu presencia. Queremos sentir más gloriosos, alabados, recompensados, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros y haznos reflexionar bien y corregir nuestros errores antes de terminar este año, Señor. Haznos preparar bien para recibir año nuevo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.